Deportes en Radio Libertad. Buenos días y bienvenidos a Deportes en Libertad. Buenos días, Andrés. Buenos días, Eric. Vamos a empezar con las noticias porque hay muchísima tela que cortar y empezamos por la Liga porque hay nuevo líder porque el Real Madrid ayer pues empató a 1 contra el Girona. Eso es, malas noticias para el equipo de Xabi Alonso, que no pasaron del empate a 1 frente a Girona y, como dices, ceden el liderato al FC Barcelona. El Girona comenzó ganando con un golazo de Unai y Mbappé puso el empate tras un penalti a Vinicius Junior. El Real Madrid le anularon 2 goles, uno a Mbappé por una mano y otro a Vinicius por fuera de juego. Y cosas a destacar del partido de ayer, positivo para el Madrid, pues la vuelta de Rüdiger y Militao al centro de la defensa y la vuelta de Courtois a la portería, y el partido era un enfrentamiento con dos objetivos muy distintos para los dos equipos. El Madrid luchaba por el título y lo deja en manos del Barcelona, y el Girona lucha por salir del descenso y con este empate no sale, se queda empate a puntos con el Osasuna, que es quien marca el descenso. Así que el Madrid el miércoles tiene que visitar San Mamés a las 7 de la tarde. Veremos a ver si consigue los 3 puntos para no desengancharse del FC Barcelona. Vamos ahora a hablar seguimos con la Liga del FC Barcelona porque ganó al Alavés en el Camp Nou. Efectivamente, unas cuantas horas antes que el partido del Madrid. Recordemos, el partido del Madrid fue esta noche pasada, el domingo a las 9, y el partido del Barça fue el sábado a las 4:15. El Barça se impone 3-1 al Deportivo Alavés en un encuentro disputado en el Camp Nou de la jornada 14, que es la jornada de la que estamos hablando ahora mismo, en el que sufrió bastante. Hay que decir que antes del partido Rafinha volvió a la titularidad después de esa lesión, a pesar de que ya había jugado algún partido, no había sido titular, y la defensa la compusieron Eric García, Cubarsí, Gerard Martín y Valde. Vuelve Gerard Martín a ese central izquierdo en búsqueda de una salida mejor con ese pie izquierdo que es zurdo Gerard Martín, del cual habló Hansi Flick, que les da muchas otras posibilidades. Eric García, por cierto, en el lateral derecho. Koundé se queda en el banquillo a pesar de que salió en el entretiempo. El doble pivote, como no estaba ni Frenkie de Jong ni Pedri sí que estaba, pero no en el banquillo por esa que volvía de esa lesión, estuvieron Casado y Bernal, que también fue sustituido en el medio tiempo después de no hacer unos buenos primeros 45 minutos, pero bueno, está bien que vaya cogiendo minutos. Hay que decir que el Alavés sale muy fuerte en el partido y mete un gol después de un córner, gol de Pablo Ibáñez. Hay un rechace que coge Pablo Ibáñez muy cerca de la línea de gol y acaba dentro de la portería. Lo suerte para el Barça es que muy poco después Lamine Yamal igualó el partido en el minuto 8 tras un buen centro de Rafinha. Vuelve Rafinha y vuelven esos desmarques de ruptura constantes del brasileño. Hay que decir que poquito también después, en el minuto 26, Dani Olmo, por cierto, que hace un muy buen partido, pone el segundo gol y pone ese 2-1 para el Barça. También otra asistencia de Rafinha, 2 asistencias de Rafinha en el día, aunque una de ellas yo creo que igual se la dan a Olmo porque roza un poco el balón, pero vamos, realmente son las 2 de Rafinha. La defensa del Barcelona estaba sufriendo bastante, a pesar de eso, entró Koundé, que no está muy bien, pero que hizo un partido decente y mejoró al Barcelona entró Koundé en el minuto 45, mejoró al Barcelona en defensa. Ya al final del partido, Olmo mete el 3-1 final, su doblete, tras una buena asistencia de Lamine, y deja al Barça líder de esta liga. Hay que decir que también volvió Pedri, que entró también en la segunda parte y mejoró la imagen del equipo. Seguimos con la Liga, porque el Atlético de Madrid también ganó y sigue recortando puntos, Andrés. Eso es, los del Cholo continúan ganando en el Metropolitano, donde llevan 10 victorias consecutivas, contando con todas las competiciones. Sorloz hizo doblete y dio los 3 puntos al Atlético de Madrid para seguir en la lucha por este título. Destacar cosas, pues el Cholo dio descanso a jugadores como Julián, Barrios, Jiménez y Juliano, que no fueron titulares, sino que entraron en la segunda parte. Y esto es un dato muy importante, y es que salga quien salga en este Atlético de Madrid, cumple. Es decir, el Cholo tiene a todos los jugadores enchufados, algo muy importante de cara a la segunda parte de la temporada después de Navidades, así que veremos a ver cómo continúa el Atleti. Otra cosa a destacar, la vuelta de Oblak a la portería, y los del Cholo han dejado su portería a cero en 5 de los últimos 6 partidos. Es la primera vez en 95 años de la Liga que un equipo se adelanta en el marcador en las primeras 14 jornadas. El récord estaba antes, lo tenía el Real Madrid en la temporada 91-92 con 13 jornadas, y el Atleti lo ha superado con 14, así que muy buenos datos para los del Cholo Simeone, que, atención, porque el entrenador iguala a Miguel Muñoz como el segundo entrenador con más victorias en la historia de la Liga. Solo le supera a Luis Aragonés con 344 y por detrás, pues empatados, Simeone y Miguel Muñoz con 323. Y hay otra cosa a destacar, muy positiva también, es la primera titularidad de Marc Pubil y de central. Recordemos que viene de la Almería, de segunda división, y es su posición natural es lateral derecho. Y el Cholo pues lo puso de titular y de central, y ya tuvo minutos en algunos partidos como contra el Inter, donde dejó muy buenas
buenas sensaciones, así que buenas noticias para el jugador Marc Pubil. Pero en general muy buenas sensaciones dejan los del Cholo, que tras esta jornada quedan terceros con 31 puntos, a 3 puntos del líder el Barcelona, que atención, mañana se enfrentarán. Y el Oviedo pues continúa último con 9 puntos, a 3 puntos de salir del descenso. Otros resultados de esta jornada 14, pues por ejemplo el Sevilla 0 Betis 2, el derbi sevillano estuvo calentito porque se lo llevan los verdiblancos y el partido estuvo suspendido durante 15 minutos porque los aficionados del Sevilla empezaron a tirar objetos en el área bética. Otros resultados, pues el Getafe ganó 1-0 al Elche, el Mallorca empató a 2 contra el Osasuna, el Athletic Club de Bilbao se llevó el duelo frente al Levante 0-2, el Villarreal sigue sumando puntos y no se descuelga del título, ganó 2-3 a la Real Sociedad y el Celta de Vigo cayó 0-1 frente al Español. Y hoy se cierra la jornada 14 con el Rayo Vallecano-Valencia a las 9 de la noche. Así que hoy veremos este partido que cierra la jornada 14, pero ahora vamos a un picadito, como dices tú, Eric, de noticias de fútbol. Efectivamente, porque hay mucha noticia, pasan los fines de semana y recogemos este picadito de noticias. Empezamos por el Levante, porque ha destituido a Julián Calero. La racha de resultados de Levante, que no gana desde el 4 de octubre, ha provocado que Calero sea sustituido. Destituido más bien, porque todavía no se sabe el sustituto. Hay que decir que está empezando a sonar Luis García Plaza, exentrenador del Alavés, que el año pasado fue destituido y cogió el equipo Coudet, y que bueno, podría ser una de las piezas que entrase en este Levante para conseguir la salvación. Hay que recordar que en estos momentos está en descenso con 9 puntos. Nos vamos también a la Premier League, donde el líder de la Premier, el Arsenal, empató 1 contra el Chelsea. Hay que decir que a pesar del resultado del 1-1, el Chelsea jugó con un jugador menos desde el minuto 38 por una entrada de Moisés Caicedo a Mikel Merino, y aún así consiguió empatar el partido. Sigue siendo líder el Arsenal, pero cada vez con menos puntos del segundo. Segundo, que es el Manchester City, que consiguió ganar 3-2 al Leeds United gracias a un gol en el descuento de Phil Foden. Iba en un momento dado 2-0 ganando el 2-0, perdón, el City, y consigue empatarle el Leeds, y al final del partido, como digo, mete ese 3-2 el City final. También ganó el Liverpool, que 2-0 al West Ham, y corta su racha de 3 derrotas seguidas. Arne Slot estaba en la cuerda floja y parece que esto le da un poco de distancia, ¿no? La Bundesliga, el Bayern ganó 3-1 al San Pauli y sigue el líder de la Bundesliga destacado. Nos vamos a la Serie A, donde el Milan ganó 1-0 al Lazio con gol de Rafael Leao, y también sigue líder de esta liga italiana. También ganaron sus perseguidores directamente, el Nápoles y el Inter. Sigue líder porque el Nápoles le ganó a la Roma, y que era el líder, y bueno, con este resultado pues el Milan se pone en primero. En Francia, uno de los resultados más relevantes fue esa derrota del PSG contra el Mónaco, derrota por 1-0, a pesar de que también hubo una expulsión que no consiguió capitalizar el Paris Saint-Germain, y que pone al Lens primero con 31 puntos, al PSG segundo con 30 y al Marsella tercero con 29. Nos vamos ahora a Sudamérica, donde la Copa Libertadores llegó a su final. Hay campeón en Sudamérica. El Flamengo se consagró como campeón de esta Copa Libertadores, con un gol en el 67 de Danilo. Lo conocerán ustedes por exjugador del Real Madrid, que consigue ya 2 Copas Américas y 2 Champions que consiguió con el equipo blanco. Hay que decir que Felipe Luis pues se consagra como uno de los grandes entrenadores de nuestro fútbol. Pues veremos si algún momento lo vemos en el Atlético de Madrid. Yo estoy convencido de que así será. En otras 2 noticias más, el Inter de Miami, de Messi llega a la final de la MLS, final que se jugará este sábado a las 8:30. Y Aitana Bonmatí, la jugadora del FC Barcelona, femenino, sufre una rotura en el peroné izquierdo y será baja para la vuelta de la Nations League, de la final de la Nations League entre España y Alemania, que se jugará mañana a las 6 de la tarde, 6:30, perdón. Por cierto, estará Radio Libertad allí viendo el partido. Ahora vamos a cerrar las noticias hablando de la Fórmula 1, porque la carrera queda una carrera y está el Mundial a tope de power, ¿no? Eso es, a tope de power está el Mundial de Fórmula 1, porque, bueno, vamos paso a paso. Ayer se celebró la carrera del Gran Premio de Qatar y pues los españoles tenemos buenas noticias, porque Carlos Sainz, que salía séptimo, acabó tercero, acabó en podio, y es su segundo podio en esta primera temporada con el equipo Williams. Pero quitando esto, vamos al lío del campeonato, vamos al lío de a ver quién se lleva el Mundial, porque vamos paso a paso. Antes de comenzar el fin de semana de la carrera, Norris tenía 22 puntos sobre su compañero de equipo Piastri y sobre su otro rival Max Verstappen. El domingo Piastri salía primero, Norris salía segundo y Verstappen salía tercero, pero una mala estrategia de McLaren tras la entrada del safety car en la carrera, en la cual todos los pilotos entraron a cambiar sus neumáticos menos los 2 McLaren que se quedaron en pista. Así que esto hizo que más tarde tanto Norris como Piastri parasen a cambiar sus neumáticos, una parada que fue más lenta que la de todos los demás, y cedieron el liderato a Max Verstappen. Esta estrategia de McLaren hizo que el líder del Mundial, Norris, acabase cuarto y Piastri acabase segundo. Entonces, ¿cómo queda la cosa para esta última carrera de este fin de semana? Norris, que desaprovechó la oportunidad de proclamarse campeón en Qatar,
Se queda con 408 puntos y al acabar la carrera por detrás de Verstappen y Piastri, el Mundial se decidirá este fin de semana. Verstappen le recorta 13 puntos y se queda a 12 de Lando Norris con 396 puntos. Piastri recorta 6 puntos y se queda con 16 puntos de Lando con 392. Por lo tanto, Piastri sería campeón del mundo en la última carrera si ganara la carrera y Norris tendría que quedar como mucho quinto. Si Norris queda por encima del quinto puesto, a Piastri no le valdría de nada ganar la carrera. ¿Qué pasaría con Verstappen? Pues Verstappen sería campeón del mundo si gana la carrera y Norris queda como mucho tercero. E igual, si queda por encima del tercer puesto, a Verstappen no le valdría de nada ganar la carrera. Entonces todo queda en manos de Lando Norris, pero veremos a ver este fin de semana qué pasa, que está la cosa muy, pero que muy calentita. Y vamos a cerrar esta parte de noticias hablando de baloncesto con la victoria de España. Totalmente, hablamos rapidito de esta victoria. España gana 90-61 en ese segundo partido de clasificatoria al Mundial, estas ventanas FIBA, y destacamos simplemente los 17 puntos de Santi Justa y los 12 puntos de Izan Almansa. Hay que decir que el partido al principio se le puso en contra a España con una diferencia de 8-18 para los georgianos. A pesar de eso, consiguieron remontar y consiguieron ganar por paliza este segundo partido. Empieza muy bien Chus Mateo esta línea, ¿no? Esta nueva etapa de la selección española. Ahora sí, nos vamos a la tertulia, que viene con muchísimos temas. Pues empezamos esta tertulia saludando a Gonzalo Sánchez Arjona, nuestro rubio de confianza, que pues, no creo que esté muy contento hoy, y por eso pues voy a preguntarte ya directamente. El partido del Madrid, empata a 1, ¿cómo viste al Madrid? ¿Y qué piensas de esos últimos partidos que no ha ganado, bueno, solo ha ganado 1 de los últimos 5? Sí, a ver, es que tampoco, es que al final siempre te digo lo mismo, porque como no remonta el Madrid, no levanta cabeza, pues tampoco. A ver, un juego, pues lo que te dije, pues últimamente pues un juego muy plano, que no genera mucho, que cuando el Madrid juega contra un equipo que se encierra, pues no genera, y entonces pues bueno, está jugando contra equipos que normalmente se están encerrando mucho. Creo que ya al Madrid de Ancelotti le costaba también mucho generar juego. Entonces, claro, si no tienes un jugador que te genere buenos pases, los jugadores que tienen que hacer los desmarques, que en este caso son Mbappé y Vinicius, están viniendo a recibir, entonces, o sea, si no tienes un jugador y los que tienen que desmarcarse tampoco hacen su trabajo, pues un Madrid pues muy plano, con poco peligro, yo creo, y lo veo mal, la verdad. Porque no veo tampoco una reacción muy fuerte, ¿sabes? O sea, sí, una reacción que digas, vas perdiendo y achuchas y tal. O sea, sí, achucho un poco, pero le falta chispa generar. Pero es lo mismo año tras año. O sea, sí, el Madrid... No, pero el año pasado... Pero el juego que hace el Madrid... O sea, explícame tú que eres Madrid, ¿a qué juega el Madrid? No, a nada. Por eso digo que bueno, no encontramos el modo de juego que tiene. A las chispas que tenga Mbappé, que te está marcando los goles. Pensé que ibas a decir a las chapas. Por un momento cuando dices, digo, no. No, o sea, sí, a esa chispa que tenga Vinicius en un momento, como por ejemplo Mbappé contra los Olympiacos, o esa chispa que tenga Mbappé. Por ejemplo, que os lo he comentado antes fuera de micros, creo que en los primeros partidos del Madrid jugaba algo más. O sea, yo veía como al Madrid... Pues, una idea, ¿no? Se percibía por detrás como un poco una idea, ¿no? Un poco más rápido, el toque más rápido, filtrando un poco más balones Güler, Mbappé haciendo más desmarques. O sea, veía un Madrid, pues bueno, que no tenía como la idea de Xabi Alonso, pero yo entendía que era porque le faltaba tiempo, ¿no? En plan de acostumbrarse a la idea. Pero veía pinceladas. Pero es que ahora no es que vea esas pinceladas, es que veo menos. O sea, cada vez me recuerda más al Madrid de Ancelotti del año pasado, incluso peor. Sí, es que yo estoy de acuerdo que tiene un problema no individual, porque al final creo que cuando no saben qué hacer, le dan balones a Mbappé, a Vinicius para que hagan ellos, y ha salvado partidos de esa manera. Contra el Olympiacos lo decías muy bien, pero a otros partidos ha salvado de esa manera, y ayer podría haberlo salvado igual. Quiero decir, hay varias ocasiones en las que tanto Vinicius como Mbappé pueden meter gol y bueno, ganan el partido, y la crítica, entre comillas, superficial se quedaría ahí. Bueno, han ganado, tal, han jugado no muy bien, pero bueno, han ganado. Pero el tema es que cuando pierdes se ponen más focos, y el foco es que sí, individualmente pues tienen calidad, pero para mí tiene el mismo problema que la temporada pasada. Es que le falta juego al Madrid. Y además el problema que veo no es el evidente, ¿no? Que falta juego, sino que no veo de dónde lo puede sacar. No es como que digas, oye, mira, por ejemplo, imaginemos cuando el Barcelona sin Pedri una lesión. Oye, él no está siendo el juego más fluido, tal, pero bueno, sabes que existe esa posibilidad. El problema es que si el Madrid no va al mercado de invierno, que yo dudo que vaya, es que no veo cómo pueden dejar de tener ese fútbol tan posicional y tan poco proactivo en algunas situaciones, porque no veo nadie en el banquillo que lo pueda cambiar. Pero el problema del Madrid es lo del centrocampista. Cuando se fue Kroos, ese problema el año pasado también lo tenía el Real Madrid. El mismo. Y es el mismo problema. ¿Qué pasa? Que el centro del campo del Madrid, quitando a Güler, tal, pero Tchouaméni, Valverde, son muy físicos. Claro, sí. Pero totalmente. no son jugones como tal.
Que te bajaba Kroos a recibir tal y te daba un pase de 80 metros Sí. y te lo daba al pie, Es que el único por jugador ejemplo. que tiene ese perfil, Eso no lo tiene el Madrid. para mí es Ceballos, pero no es que de no un da el nivel, nivel, claro. del Madrid. O sea, es un nivel para jugar ciertos partidos, pues un buen suplente, ¿no? Pues yo que sé, incluso como era Kovacic. En ese momento incluso para mí era mejor Kovacic, pero bueno. Sí, para mí también. Bueno, Sí. Ceballos tuvo, no sé Sí, cuándo la fue, el año temporada pasado pasada, o el anterior, que había lesiones y tal, y empezó a jugar La temporada que no pasada. iba a renovar y el Bernabéu acabó diciendo pidiendo, sí, renueva sí. por favor. Es que la temporada pasada Ceballos sí que asumió un poco ese rol de más creador hasta que se lesionó. Pero es que yo he estado mirando un poco a ver qué jugadores podría fichar el Madrid en el mercado de invierno. Sí. Y obviamente, No, uf, obviamente es no creo que los pueda fichar porque seguramente sus equipos no quieran, ¿no? Porque son piezas claves. Pero sí que hay jugadores, porque por ejemplo, mira, está Zubimendi, que bueno, vale, es un poco más Imposible, sólido, pero tío. imposible, ¿no? La acaban de fichar. Está Enzo, que para mí es un jugador Enzo Fernández. del Chelsea, que tampoco lo va a No lo fichar, veo. pero es buen medio centro. Está McAllister, está a la vuelta de Nico Paz, que yo es lo más probable que veo. Pero Yo ya veo para a el año- Vitinha, pero pero ya el para el año que PSG viene, no vende. claro, Vitinha es otro jugador, Varela, o sea, Sí, Fabián. Mira, igual Varela podrías intentar sacarlo, quizá lo podrías conseguir. A mí lo que me falta ya no es ese jugador, sino el perfil. Quiero decir, el año pasado tenías un perfil que sí, que ya sabemos la edad que tiene, Modric, y te deshaces de él, porque yo entendía que iban a fichar a alguien. Yo también. Sí, evidentemente, Modric tiene 40 años, no es el que era, evidentemente. Titular, ya sabemos titular todo. en el Milan. Y jugando muy bien, es que ese es el tema. ¿Por qué te deshaces de Modric si no vas a traer a nadie? Es que a mí lo que me falta en el Madrid a veces no solo juego, sino algún jugador que quiere hacer un pase de riesgo. O sea, por ejemplo, a mí me pasa mucho con el Barça viendo a Pedri que decir, oye, hay mucho jugador bueno, pero Pedri se juega pases que el resto no. Y me falta ese atrevimiento en el Madrid de decir, oye, pero ¿por qué no hay nadie que haga un pase de ruptura que no sea muy previsible? Un pase que no sea a la banda a Vinicius para que se la juegue contra el lateral, que no sea un pase a Mbappé. Quiero decir, algo que diga yo, ostras, mira, aquí no me lo esperaba, no lo veía venir. Es que yo es lo que creo que es lo que ha dicho Andrés, que el Madrid tiene muy buenos jugadores en el medio campo, pero son todos muy físicos, que son Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bellingham. Entonces son jugadores muy físicos. Entonces te dan esa potencia, esa fuerza, esa recuperación, pero no son jugadores que tengan una visión increíble. Y para mí, el único que tiene un poco más visión de esos cuatro creo que es Bellingham, y pues le veo purulando por el campo. Pero Sí. escucha, O sea, que no se una cosa que tú encuentra. has dicho de los fichajes que podría hacer el Madrid, jugadores que podrían venir, pero son muy buenos jugadores en su equipo actualmente, los que has dicho, pero el problema o la pregunta es si cuando lleguen al Madrid van a rendir igual. Porque, por ejemplo, hemos visto muchos jugadores que vienen de ligas extranjeras. Hazard, por ejemplo, que venía como una estrella Bueno, pero creo que Hazard y acabó tuvo yéndose. sus Sí. problemas, tuvo Entonces, lesiones. tal. pero otra cosa es, te llega, imagínate, Varela, que has dicho. O Varela yo Vitinha. tendría duda. Ahí con Varela, Varela, por Vitinha ejemplo, no, pero Varela sí tendría dudas. tú lo que necesitas es suplir la baja de Kroos. O sea, A ver, un jugador como Kroos no lo vas a jugador tener como Kroos no nunca. lo vas a tener, pero que haga el trabajo que hacía, más o menos, en el campo. Pero Es lo- mejor, es lo que necesitas. mejor que cero, si es Pero que ahí no hay ese- nada. ese Es lo que el tema, necesitáis. por lo menos lo intentas. Lo intentas. Y otro- pero a y lo otro mejor que te tengo gastas apuntado, no sé que sonó cuántos mucho. millones en un jugador que viene de una liga extranjera Y no te y funciona. no te funciona nada. Yo tengo claro que Zubimendi hubiese funcionado. Es que yo Sí. no entendí, o sea, de verdad, ahora viéndolo, porque cuando pasa no lo entendí, pero bueno, al final yo no sé tanto de fútbol como los que están dirigiendo el Real Madrid, evidentemente. Entonces digo, bueno, yo no lo entiendo, pero igual ellos sí. Igual ellos ven en Güler algo que yo no veo y que cada vez veo menos. Digo, bueno, no entiendo, ¿vale? Son 60 Son millones, no los perfiles has querido muy pagar. diferentes. Pero sí, pero es que quieres que Güler sea un Zubimendi, es que es lo que estás intentando. Sí. Y no te está saliendo. O un Pedri, y no te está saliendo. Y yo cuando Zubimendi se puso en el mercado por 60 kilos, yo estaba convencido de que el Madrid iba a entrar. O sea, iba a entrar a por él. Yo también. Yo creo que Zubimendi se hubiese ido al Madrid antes que al Arsenal. Y no sé si no entraron, si no quisieron pagarle, no sé lo que pasó, o si creían que no era necesario. Se habló en su momento que Xabi Alonso no lo quería. Bueno, Zubimendi sonó estoy mucho convencido. Stiller también, Pero que sí, era bueno, parecido, pero- que decían que lo había recomendado Kroos, que Xavi le había visto jugar ahí en la Bundesliga, tal, que era más Stuttgart, ¿no? barato. Sí. Sí, Pues yo creo que hasta la pero temporada parece- que viene No va a traer a en nadie. invierno. No, no yo sé, creo que además nada. sabemos que el Madrid es muy raro que fiche en fiche en invierno. O sea, invierno es muy los raro. fichajes del Madrid son rarísimos. Es decir, cuando ha fichado, cuidado. Faubert. Cuidado. Bueno, Marcelo Sí, llegó en Marcelo. invierno. Marcelo No, llegó en no. invierno. O sea, yo sí que creo que varios, tanto el Madrid como el Barcelona, deberían de fichar en invierno. El tema es que el Madrid no creo que lo haga y el Barcelona es que no puede. Claro, Eh, uno no quiere gastarse está la dinero y cosa el otro mal, no tiene dinero para gastarse. Está la cosa muy mal. Sí, porque yo creo que el central zurdo es necesario. Rapidito, ¿cómo visteis al Barça en 10 segundos? ¿Os pareció? ¿Qué os pareció? Bastante mejor, sufrieron un poco en defensa, pero bueno, creo que la vuelta de Pedri pues te da mucho y sobre todo la vuelta de Rafinha con esas dos asistencias. Y Joan García, Y Joan vamos, García. Es que hay que destacar. Joan García, sí. Lo tengo aquí puesto, Joan García. Esa es la diferencia entre tener un portero top y no. Que cuando ibas 1-1 te salva la vida y cuando si tuvieses otro portero pues Eso igual no. es. Y pierdes el partido porque la siguiente jugada prácticamente es el 2-1. Mañana hablaremos de todo esto y también de la previa de ese Atlético Madrid Fútbol Club Barcelona, que va a ser uno de los partidazos de la temporada. Nos vemos mañana.
Deporte.